con el exterior. Es decir, entendemos a través de la influencia que el medio exterior ejerce sobre nosotros. Adelante, por favor. Algunos siglos después, ha habido otros pensadores que han contribuido de manera importante. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que no solamente nos habla que el entendimiento surge a través de la influencia del medio en nosotros, sino que también el entendimiento se va a formar por dos procesos. Un proceso exterior, como lo decía Aristóteles, pero también un proceso interior de pensamiento. Adelante. Y claro, no nos puede faltar este gran personaje, Immanuel Kant. Kant, este gran filósofo alemán, que se hace un cuestionamiento para su época muy fuerte. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo que debe guiar al ser humano? ¿Qué es lo que debe guiar al hombre? Y entonces Kant hace un análisis entre tres campos muy profundos. Por una parte, las emociones, los sentimientos. Por otra parte, los impulsos o las pasiones. Y por otra parte, la razón. Y es justamente en la razón donde Kant encuentra esa definición de ser humano. De ahí entonces surge esto que nosotros aprendemos desde pequeños, que el ser humano es un ser racional. Y encontramos a la racionalidad como una de las características más importantes que tiene el ser humano. Adelante. Bueno, estas contribuciones son importantes, pero a finales del siglo XIX van a empezar a surgir nuevas contribuciones y cambios. ¿En qué áreas? Primero en la psicología, y después en un subcampo de la psicología que vamos a llamar la psicología educativa. Y tal vez cuando hablamos de psicología educativa, adelante por favor, podemos pensar justamente en este gran personaje, Edward Tordick. Edward Tordick, que crea una de las primeras teorías que tratan de explicar el aprendizaje. Para Tordick hay una relación natural que se da entre las acciones que emprendemos las personas y lo que motiva esas acciones. Y de hecho a esta conexión, este aspecto él le llama conexión. Y él dice entonces que el aprendizaje pues es un conjunto de conexiones que van de las acciones que emprendemos y que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Tordick también es uno de los primeros que nos habla de la inteligencia y define justamente la inteligencia como esa transferencia de conexiones. Es decir, para Tordick, las experiencias que hemos vivido en gran medida determinan la manera en la que aprendemos y la manera en la cual nosotros nos comportamos. A Tordick debemos muchas leyes importantes. La ley de la práctica, la ley del efecto, son algunas de sus leyes más importantes. Y debo decir que es Tordick quien va a fijar una de las primeras ideas de cómo se aprende, que al menos en Estados Unidos va a ser una constante casi hasta los años 40 y 50. Adelante, por favor. Pero no solamente Tordick hizo una contribución, va a haber varios personajes como Iván Pavlov, adelante, como John Watson, inclusive como Edward Charles Tolman, adelante, o como Edwin Guy Gutierrez, ¿sí?, que van a crear diversas corrientes del aprendizaje, asumiendo siempre que hay una relación entre el aprendizaje y la conducta humana. Y de hecho, asumiendo que aprender significa un cambio en la conducta humana. Sí, cuando ese alumno hace un poco lo que yo le pido y se comporta como yo espero, entonces asumo que ha aprendido. Sin embargo, esta idea vamos a ver que con el paso de algunos años, pues puede ser ampliamente cuestionada. Y vamos a encontrarnos ya en los años 40 del siglo pasado, justamente con los trabajos de Skinner. ¿Sí? Skinner, que va a poner este sello especial a este primer grupo de teorías que les vamos a llamar las teorías conductistas. Las teorías que asumen que la conducta se puede modelar a través de operadores que comúnmente llamamos estímulos y respuestas, que por cierto en preescolar los utilizamos de manera importante. ¿Se acuerdan ustedes esas cartas que enviamos a los padres cuando los niños no se han portado tan bien?
O tal vez recuerden esas estrellas que ponemos en la frente de los niños cuando han tenido aciertos en las diferentes actividades. Ese es un ejemplo tal vez de algunas actividades conductistas. Sin embargo, este trabajo que hace Skinner en los años 40 empezó a ser ampliamente cuestionado. Y empezó a ser ampliamente cuestionado porque, pese a que la teoría era útil, ¿sí?, el conductismo estaba funcionando en el salón de clase, entre comillas, pues había una serie de cuestionamientos y de momentos en la historia que hacían cuestionarse sobre cómo se desarrolla el pensamiento, sobre cómo realmente se construye el aprendizaje. Y ante estos cuestionamientos no hubo tal vez las suficientes respuestas. Fue así, adelante por favor, que un grupo de personas empezó a cuestionarse no solamente sobre el aprendizaje, sino inclusive sobre la educación, en un término más general. Y un personaje importante, adelante por favor, es justamente Edmund Husserl. Edmund Husserl, que va a crear una corriente filosófica donde se va a cuestionar sobre aquellos fenómenos que son más complejos de definir desde el exterior. En aquellos fenómenos donde en muchas ocasiones, para poder comprender ese fenómeno